Bueno, Dios los bendiga. Amén. Vamos a ir a la escritura. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, verso 6. Y quiero enfocarme en el final del versículo. Dice Gálatas capítulo 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Diga conmigo, la fe obra por el amor. Amén. Gloria a Dios. La fe obra por el amor. Toda persona que diga que tiene fe, pero no ha entendido que Dios le ama, entonces no tiene fe. La fe obra por el amor. Vamos a ir a Marcos capítulo 9 para darle una ilustración del amor de Dios. Marcos capítulo 9, verso 2. Y déjeme leerle estas lecturas bíblicas para ir acomodando lo que yo quiero presentarle a usted en esta noche sobre el amor de Dios. Marcos capítulo 9, verso 2 dice: 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? No se le olvide a Pedro. ¿A quién más? A Jacob y a Juan. Ok. Marcos 9, verso 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, sus discípulos, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. 7, es muy poderoso. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más que a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendieron ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Fe obra por el amor. En ese momento Jesús, como leímos, se lleva a sus 3 discípulos, los lleva al monte a un encuentro personal con Dios. La gloria de Dios desciende, Moisés y Elías hablan con Jesús. ¿Qué pasaba con ellos? Estaban con miedo. Hoy en día el cristiano le tiene miedo al amor de Dios. Su conflicto no es con el diablo, su conflicto no es con las circunstancias. Su conflicto es que no quiere aceptar que Dios le ama. Solamente lo sabe de palabras, tiene un conocimiento básico de la Biblia, lo ha escuchado con predicadores, pero no ha tenido un encuentro con el amor de Dios. ¿Por qué? Cuando llega el recibo de la luz, ¿por qué ya no confía en Dios? ¿Por qué cuando viene el problema no confía en Dios? ¿Por qué en las circunstancias de la vida está cuestionando que Dios le ama? Jesús nunca cuestionó de que Dios le ama. Cuando Jesús oraba, decía: Padre, gracias porque usted siempre me escucha. Él nunca oró diciendo: Señor, ¿será posible que usted me bendiga? Dios, ayúdame. No, Jesús nunca oró así. Jesús oró en San Juan 17, Padre, como usted y yo somos uno solo. Él nunca cuestionó que Dios le amaba. ¿Cómo empieza el ministerio de Jesús? Se empieza a bautizar, se abren los cielos y se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado. Yo tengo complacencia en él. Escúchelo. Wow. Él tenía complacencia. Así que Dios no tiene favoritos. Cuando usted cree que Dios le ama, ocurre un milagro. Entonces acá ellos escuchan la voz del Padre diciendo que este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces sigamos leyendo Marcos capítulo 9, verso 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, yo quiero que me comprendan, los 3 se habían ido con Jesús al monte, allá se llenaron de miedo, no entendieron lo de Moisés y Elías hablando con él, regresan del monte, vienen asustados. Abajo quedaron los demás discípulos, quedaron 9 discípulos abajo. Entonces, ¿qué pasó con los 9 discípulos? Marcos capítulo 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, o sea, los 9, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró
y corrió a él, a Jesús, y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dijo a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole, con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? Yo quiero que vean el cuadro completo. 3 de ellos suben al monte, 9 se quedan abajo. Ya Jesús había hecho milagros. Se llevó a 3 porque iba a tener un encuentro con Dios Padre. Ellos vieron la gloria de Dios allá, no entendieron, tuvieron miedo, regresaron y el padre de familia habla con Jesús. Los discípulos que quedaron hablaron con Jesús y la multitud está como esperando una respuesta de Jesús. Y lo primero que le dicen a Jesús es, tus discípulos no pudieron. Si no pueden los discípulos, los alumnos, significa que el maestro tampoco puede. Y Jesús le dijo, en otras versiones, dijo, ¿cómo que si yo no creo? Yo sí creo. Tú puedes creerlo, porque para el que cree todo es posible. Entonces, ¿qué está hablando Jesús aquí? Los 9 discípulos no entienden, pero hay 3 discípulos que sí están entendiendo qué se está hablando. Jesús los lleva y ellos son ellos están escuchando, ellos 3 escuchan. Este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Y por qué? El Padre tiene complacencia en mí porque el Padre me ama a mí. Y Jesús quería que esos 3 discípulos recibieran lo mismo, para que 4 compartieran lo mismo. Pero ellos se llenaron de miedo y no pudieron. Entonces inventaron que hagamos enramadas, 3 tiendas aquí y vivamos para siempre aquí. Y Jesús le dijo, no, vámonos. Cuando llegan abajo, Jesús viene con una palabra de Dios, con una rema de Dios, ¿cuál? El Padre me ama. Como leímos, cuando el espíritu que había en el muchacho vio a Jesús, cayó al suelo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en él. Entonces, los otros 9 discípulos nunca escucharon la voz del Padre diciendo, este es mi hijo amado. Entonces, por eso no pudieron echar este demonio. Ahora, al final dice Jesús, y les dijo, Marcos 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El de la incredulidad. ¿Pero incredulidad qué? ¿A echar fuera un demonio o a creer que Dios me ama? Ok, eso era la introducción. Yo quería que me entendieran ahí. ¿Por qué Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor? Jesús obraba, caminaba, se movía, vivía, se acostaba, se levantaba, sabiendo él que Dios, el Padre, le amaba. Quería transmitir eso sobre 3 discípulos y en el momento en que Dios expresa su amor, ellos tienen miedo. Jesús desciende y espera que los 9 discípulos que quedaron se hicieran a cargo del ministerio, echaran fuera demonios, sanaran enfermos, compartieran la palabra, y cuando llega, ellos también tienen miedo. Entonces, al final de todo esto, Jesús les dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Incredulidad.
miedo a aceptar que Dios me ama. Entonces, si los 9 discípulos hubieran aceptado que Dios les ama, el cuadro que se encontró Jesús cuando bajó del monte no hubiera existido. Ellos lo hubieran echado. ¿Me estoy explicando? O sea que no hubieran ocupado. No hubieran ocupado ayuda porque el amor del Padre, Jesús se les transfirió a ellos desde un principio, pero desde un principio ellos solo pensaban en gobernar con Jesús, derrotar a los romanos, gobernar sobre el pueblo judío, sobre el pueblo romano, pero lo que Dios el Padre vino a establecer, el reino de Dios se vino a establecer, primeramente amándole a la gente. ¿Me explico? Ahora voy con esto. ¿Por qué las personas les van mal en Navidad? A las personas cristianas le van mal en Navidad. Tercera de Juan, capítulo 2. Yo sé que es un saludo del apóstol Pablo hacia un colaborador de él llamado Gallo. Pero aún así, es inspiración de Dios ahí. Y la palabra de Dios es infalible. Y le dice en tercera de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que usted sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud y que prospere espiritualmente. Entonces nadie puede prosperar espiritualmente, nadie puede prosperar en salud y nadie puede prosperar en todas las cosas a menos que acepte la primera. ¿Cuál? Amado. Diga conmigo, yo soy el amado de Dios. Yo soy el discípulo en quien ama a Jesús. Wow. Entonces la gente quiere, yo acepto que Dios me prospere, pero estoy mal espiritualmente. Cuando alguien está mal espiritualmente, es porque no cree que Dios le ama. Cuando alguien está enfermo, no cree que Dios le ama. Cuando alguien tiene algo, es porque no cree que Dios le ama. ¿A qué voy con todo esto? Vamos por el desarrollo. Vamos a hablar por qué Jesús llevó a 3 discípulos arriba. Porque le leí todo esto, que la fe obra por el amor. Y quería demostrárselo a sus 3 discípulos que el Padre le amaba a él y que le amaba a ellos también. Y como le amaba a estos 3, quería llevar, Dios el Padre de alguna forma inspiró a Jesús y le dijo, llévelos contigo, también yo quiero amarlos. Entonces arriba, ellos tuvieron miedo. Pero ¿qué pasó con Pedro? Vamos a 2 de Pedro 1:17 al 19. Pues cuando él, hablando de Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Quién la oyó? Pedro, Santiago y Juan. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Wow. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Wow, gloria a Dios. Quiero que me comprenda. Pedro fue ese día y vio a Elías y a Moisés. Escuchó la voz del Padre. Vieron que sus ropas eran más blanco que lo blanco y que nadie podía dejarlo tan blanco. Jesús se transfiguró. Después de ahí bajó y echó fuera un demonio y sanó al muchacho. Entonces, más de 30 años después, Pedro, de tanto meditar lo que él en persona experimentó en el monte, escribió la respuesta en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 17. ¿Cuál es la respuesta? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Gloria a Dios. Usted tiene que creer que Dios a usted le ama. Diga conmigo, Dios me ama. Y yo lo sé.
Porque el 99% de los problemas de los cristianos es que no creen, no han aceptado, no han creído, aún rechazan, se sienten indignos que Dios Padre, el Creador, les ama de la misma forma como ama a Jesús. Se les perdió el amén. La mayoría de las personas aún piensan que Dios hace alguna diferencia, acepción entre Jesús y ellos. Jesús dijo en San Juan 17, verso 23, dice, Juan 17, verso 23, en la parte B dice, que los has amado a ellos, o sea, a nosotros, como también me has amado. A mí me has amado. Que los has amado a ellos, a nosotros, como también a mí me has amado. Wow. Eso dice San Juan 17. Entonces, usted es el que está haciendo diferencias. Usted piensa que Jesús, Dios lo amó y no le negó nada. Ese mismo amor, el Padre le ama a usted y no le niega nada. El impedimento lo está poniendo usted en no aceptar que Dios le ama. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro entendió este versículo que él mismo escribió. Pedro entendió que Dios le ama. Entonces, según Pedro, ¿cuál es la palabra profética más segura que tenemos nosotros? A la cual debemos de aferrarnos. Que Dios me ama. Aleluya. Y cuando Pedro aceptó que Dios le ama, si usted lee Hechos capítulo 5, verso 15, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pedro creyó tanto que Dios le amaba, que su sombra sanaba a los enfermos. Porque Pedro no iba pensando sanar en los enfermos. Simplemente Pedro pensaba en el amor de Dios, en lo que pasó ese día en el monte. Y él caminaba y él oraba, Señor, usted me ama. Y su sombra sanaba. Nosotros tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál? Somos sus hijos amados. Entonces, dice Pedro, que usted debe de entender que Dios le ama a usted, que Dios le complace a usted. Para llegar a este punto de iluminación, dice Pedro, que debemos estar atentos, ser diligentes, investigar, meditar, poner toda la atención en esto, en que Dios me ama como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Usted está en un lugar oscuro y usted no puede ver nada, pero si usted ve un poco de luz, usted ve una llama, si usted ve un bombillo a lo largo, ¿qué es lo que usted ve? La luz, y usted sigue diligentemente caminando con cuidado en la oscuridad, pero usted va dirigido a donde está la luz, y cada vez que se acerca a la luz es más grande, alumbra más. Y alumbra, entonces conforme usted se acerca más a la luz, usted puede ver el suelo, usted puede ver ya lo que hay alrededor suyo, ya no se va a tropezar. ¿Por qué? Porque está más lejos de la oscuridad y está más cerca de la luz. Entonces, cuando usted más se arrima al amor de Dios, empieza a ver las cosas claras. Cuando usted se arrima al amor de Dios, usted dice, y usted empieza a entender que Dios me ama, que Dios me ama, que yo soy su hijo amado. No hay problemas financieros. Gloria a Dios. Cuando mis hijos estaban pequeños, nada más llegaba uno a la casa y le decían a uno, papá me compró algo. Y yo tenía que irlo a comprar. ¿Por qué? Porque ellos no entendían si tenía plata o no tenía plata. Ese no era el problema de ellos. Era mi problema. No es el problema de ellos. Porque
El asunto de los hijos es que los hijos piden. Y los padres tenemos que ver qué hacemos para darle lo que piden nuestros hijos. Y Jesús dijo, si ustedes son malos padres y saben dar buenas cosas, ¿cuánto más mi Padre que es bueno les dará? Gloria a Dios. Aleluya. Porque un hijo no cuestiona pedirle al papá o a la mamá. Solamente le pide. Porque sabe que tiene fe en ellos, confianza en ellos, y sabe que papá y mamá le aman. Por eso pide. Un día vamos caminando, me dice uno de mis hijos, yo quiero esto, le digo yo, pero mira el precio. Ay, papá, no mire el precio, yo sé que usted lo compra. A ver si me explico. Usted tiene que entender que Dios le ama y pida y pida. Allá verá a Dios que va a hacer. No es el problema suyo, es el problema de Dios. Usted solamente siéntase como hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Dios me ama y tiene complacencia en mí. Tiene complacencia en sanarme. No sé cómo, pero lo hace. Dios tiene complacencia en mí. Otras versiones quiere decir Dios tiene deleite en mí. ¿Qué es un deleite para mí? Es llegar y comprarle algo a mis hijos y ver cómo esbaratan la envoltura donde viene el regalo. Y yo me pongo a pensar, la que envolvió esto duró como 2 minutos y mis hijos no duraron ni 10 segundos en romperlo. Sacar aquello de la caja, jugar con eso y 10 días después veo las piezas quebradas. Y lo único que me dicen, se quebró. ¿Y qué quiere que haga? ¿Lo arregla o compra otro? Y uno dice, qué padre más alcahueta. Pero Jesús dijo, si ustedes que son malos padres y saben dar buenos regalos, excelentes regalos, o sea, son alcahuetas con sus hijos, ¿cuánto más mi Padre, que Él sí es bueno? El problema es que usted no se siente hijo. Entonces, se siente usted rechazado de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 dice, a los que creyeron, ¿cuántos creyeron? Amén. Amén. Se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos no son engendrados en carne ni en sangre ni en voluntad de varón, sino por el mismo Dios. Y la palabra ahí engendrado quiere decir que usted no es adoptado. No dice el versículo, mi padre los adoptó. Dice, fueron engendrados por el mismo Dios. Entonces, ¿qué es usted? Usted dice, es que yo no tengo sangre de hebrea. Y Dios dice, no, pero yo te engendré. Naciste de nuevo. El día que usted nació de nuevo, recibió a Jesús en su vida, ese día eres tan igual como Jesús. Gloria a Dios. Entonces Pedro entendió que Dios le amaba. Y por eso predicó y 3,000 fueron salvos. Y él caminaba, los enfermos eran sanados. Él oraba y Dios hacía milagros. Pero antes de ese encuentro, él tenía miedo. Él negó a Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Alguien diga amén. Pero hasta que él entendió que Dios le ama, su vida cambió. Hasta que usted no entienda que Dios le ama, su vida no va a cambiar. Ahora, ¿qué pasó con Juan? Porque eran 3 los que subieron, Pedro, Juan y Santiago. Vamos a Marcos capítulo 9, verso 2, para que me entiendan qué pasó con Juan. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, que es Santiago, y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 17. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, o sea, ellos 3, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo.
¿Qué pasó con Juan? El apóstol Juan se autonombra el discípulo amado de Jesucristo. ¿Cómo me doy cuenta? Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Él mismo escribe el Evangelio de Juan. Y él mismo se autonombra, se autodenomina el discípulo a quien Jesús ama. Vamos a ir a Juan capítulo 21, verso 7. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pero ¿qué dice empezando el versículo? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, diga conmigo, yo soy el discípulo que Jesús ama. Vamos al verso 20, Juan capítulo 21, verso 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Cuando usted empieza a entender que Abba Padre le ama, que usted es su hijo amado, a quien él tiene complacencia, empieza a suceder en su vida lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. El amor de Dios empieza a alumbrar en tu vida como una antorcha en los lugares más oscuros de su vida. En esos lugares donde viene el suicidio, donde viene la depresión, donde viene la falta de economía, donde viene el desespero. Cuando usted empieza a creer que Dios le ama, el amor de Dios empieza a esclarecer su vida y el lucero de la mañana, Jesucristo, empieza a salir de su corazón hacia afuera. Y usted empieza a entender que Dios me ama y el cáncer se va, el SIDA se va, aparecen órganos nuevos, la muerte se tiene que ir. Y Lázaro se murió, cuarto día, sí, ya estaba podrido, ya olía de hondo. Mire, es que yo le amo, pero es que se murió, no me importa, porque Cantares 2:8 dice que el amor es más fuerte que la muerte. La palabra muerte en el diccionario es muerte física, muerte espiritual, muerte emocional. Ruina total de todas las cosas. Entonces, cuando alguien tiene ruina total en todas las cosas, se está muriendo físicamente, espiritualmente y en salud. Y la empresa quiebra y todo va mal y el matrimonio se están divorciando, los hijos se están deshaciendo. Ahí es donde ocupamos que entienda que Dios le ama. Porque esa es la respuesta. Cuando entiende que Dios le ama, eso fluirá, saldrá, y lo que esté muerto, el amor es más fuerte que la muerte. El amor de Dios es más fuerte que oposición. El amor de Dios es más fuerte que la misma muerte. Aleluya. Entonces, el emperador Domiciano, hablando del apóstol Juan, quiso matar al apóstol Juan y lo quiso echar en una olla de aceite hirviendo. Pero él salió de ella más joven, de la olla él salió más joven y más sano de lo que había entrado. Entonces fue desterrado a la isla de Patmos. Eso dicen los historiadores, algo aparte de la Biblia. Ahí Juan escribió Apocalipsis y el Evangelio de Juan, lo cual después de que regresó a Éfeso y llevó el mensaje a las 7 iglesias de Asia, murió a la edad de 108 años. Pero querían matarlo y no pudieron matarlo. Lo metieron en aceite hirviendo y no se quemaba, no olía. Pero él empezó a entender ese día en la montaña cuando regresó. ¡Wow! Entonces Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Dios me ama. Te vamos a matar. Dios me ama. Voy a escribir. Yo soy el discípulo a quien ama Jesús. Alguien que me pueda superar. No, lo vamos a matar, ¿qué importa? Yo soy el discípulo a quien ama Jesús. Lo metieron en aceite. Lo intentaron matar y no. Lo metieron en la isla de Patmos a que se muriera. Con un grillete en los pies. Trabajando como un esclavo. Y dice Apocalipsis capítulo 1. Y yo estaba en el día del Señor, cuando oí una voz familiar detrás de mí que me decía,
Juan. No piense que usted que se va a morir. Sí, yo lo voy a sacar de aquí. Es más, te amo tanto que te voy a revelar Apocalipsis. Y todo el que lo lea no lo va a entender, pero usted sí. Es más, y te voy a sacar de aquí. Porque eso era una cárcel, era como el Alcatraz ahí. De alguna forma, no sé si se teletransportó o caminó por el agua, porque salió de ahí y se fue a las 7 iglesias de Asia. En su Biblia, al lado atrás hay un mapa de las iglesias de Asia. Si no, vaya a internet, véalo en Google Imágenes. ¿Cómo hizo para caminar por todas las iglesias, predicar el evangelio? Y aún así, después de que estaba casi muerto para el diablo y para los romanos, él vivió hasta la edad de 108 años, creyendo que Dios me ama. Gloria a Dios. Vamos con Jacobo, que es Santiago. ¿Qué le pasó a Jacobo? Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, verso 17 al 18. Santiago comprendió algo muy poderoso. Santiago capítulo 1, verso 17 y 18. Este fue el tercero que fue al monte. Y a los años él entendió algo muy poderoso. Dice, verso 17 de Santiago capítulo 1. Toda buena dávida, todo don perfecto, desciendo de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago, el apóstol Santiago, entendió que Dios Padre no tiene mudanza ni sombra de variación. El amor de Dios es sólido. No se mueve por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que esté pasando. Es sólido y Dios te sigue amando. Y Dios no se puede negar a sí mismo. La Biblia dice que si usted le negare, Él permanecerá fiel al amor que Él le tiene a usted. Es tan trascendente. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Una cosa es amar, pero otra cosa es de tal manera. Dios le amó a usted tanto que murió por usted. Eso va más allá de nuestra capacidad humana de entender que Dios me ama. Pero Él me ama. Diga conmigo, Dios me ama. Dios me ama. Y yo lo sé. Santiago entendió que el amor de Dios no tiene mudanza ni variación. Aleluya. Santiago está diciéndonos que todo don o regalo perfecto desciende de Dios, y el regalo más grande que hemos recibido de Dios y que Él recibió de Dios es que Dios nos ama. Y nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Vaya, primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Pedro, Jacobo y Juan creyeron en el amor de Dios después de que bajaron del monte donde Jesús se transfiguró. Usted y yo debemos de creer que Dios nos ama y creer segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. ¿Cuál es? Tenemos también la palabra profética más segura, que somos sus hijos amados, a la cual hacemos bien en estar atentos, diligentes, investigar, meditar, poner toda la atención en esto, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, la incredulidad, las deudas, el problema, la enfermedad, la circunstancia, hasta que el día esclarezca en nuestra mentalidad, en nuestro corazón, en nuestra vida, que Dios nos ama, hasta que esto salga de nuestros corazones. Debemos de creer que Dios nos ama, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros
Jacobo, Pedro y Juan, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Usted es su hijo amado. Y tenemos montones de personas en la iglesia, pastores, líderes, músicos, cristianos, diezmantes, ofrendantes, gente que asiste a las iglesias, que llevan años, que no creen que Dios les ama. Sus 9 discípulos tenían problemas en echar un demonio porque no creían que Dios le ama. 3 de sus discípulos estaban con Jesús y cuando aparecen Moisés y Elías y la voz de Dios hablando, Jesús transfigurado, tenían miedo. Entonces, ¿cuál es el miedo más grande de un cristiano? Es aceptar que Dios le ama. Entonces, muchas personas al no creer que Dios les ama, peligran que cuando sea el rapto de la iglesia, porque ya estamos a las puertas del rapto de la iglesia, se queden aquí. Y termino con esto. Jesús dijo en Mateo 24, porque el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es el primer amor de la vida de un cristiano? Los primeros días entendió en su espíritu, alma y cuerpo que Dios me ama. Y caminaba por la calle, Dios me ama. Se subía al bus y pagaba el pasaje y Dios te bendiga el chofer. Dios les ama, le decía a todo mundo. Iba con una sonrisa al trabajo y jefe, estoy orando por usted, Dios le bendiga, Dios le ama a usted. Vivía feliz, no se avergonzaba de andar en una Biblia, andaba alegre, andaba gozoso, cantaba aleluya. Le predicaba hasta el gato y el perro en la casa, de que Dios le ama, pero los años han pasado y la vanidad de esta vida, la vanagloria de ella, los deleites de este mundo, han hecho que la persona cuestione que Dios le ame. Y su palabra dice que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y usted cuando tiene un amigo es porque usted le ama, usted tiene confianza. Entonces la gente hoy en día tiene más confianza en el mundo y se han hecho enemigos de Dios porque ya no creen que Dios les ama. Porque usted tiene problemas, fácil, porque usted no cree que Dios le ama. Pero busque a alguien que acaba de recibir a Jesucristo en su corazón. Pregúntele que si tiene problemas. No, porque mi mirada, Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. Mi mirada está ahí y el resto es temporal. Lo mío está en el cielo. Yo estoy haciendo tesoros en el cielo. ¿Alguien me está entendiendo en este momento? Dice la Escritura que nosotros debemos anhelar las cosas que no vemos porque las que vemos son pasajeras. Nuestro galardón está allá arriba, no aquí abajo. Y aquí concluyo. Como padre y como todos los padres y madres, procuramos que nuestros hijos tengan un legado. ¿Qué es un legado? Acá en la casa le enseñamos a nuestros hijos de que Dios les ama. Nosotros les amamos. Hemos cultivado en la vida de ellos el amor, las buenas costumbres, ser una persona que ante la sociedad es una persona que tiene influencias para bien. Yo no estoy dejándole un legado a mi hijo de una universidad. Él va a ir a la universidad, mis 3 hijos se van a graduar si Jesús no viene. Pero ¿qué le van a transmitir a mis nietos? Que Dios les ama. ¿Qué le van a transmitir a sus empleados o a sus compañeros de trabajo? Que Dios les ama. Ese es el mayor legado que podemos tener y heredar a otros. Que Dios me ama. Entonces, ¿cómo empieza el plan de salvación? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Porque ¿qué es el problema del cristiano? No entiende que Dios le ama. ¿Qué es el problema de las personas del mundo? No entienden que Dios le ama. Y cuando yo entiendo que Dios me ama, todas sus promesas son sí y amén. Aleluya. Entonces usted no se está preocupando, ¿Dios me va a bendecir o no me va a bendecir? Cuando usted entiende que Dios le ama, eso queda de segundo plano. Porque usted entiende que todas sus promesas son sí, amén. Yo soy su hijo amado, en quien Dios tiene complacencia. Yo soy amado y Dios desea verme prosperado en todas las cosas, que tenga salud y que prospere espiritualmente.